Buenas tardes nuevamente, estimados maestros y doctorantes. Es un gusto poder compartir con ustedes nuestra última sesión, la cual va a ser muy productiva. Deseo que se encuentren bien y vamos a cerrar con broche de oro, tanto de las actividades académicas como de nuestra materia del doctorado, así para que ya se vayan tranquilos a tomar vacaciones. Muy merecidas, le decía hace un momento a Jesús, ¿sí? Entonces, ¿cómo van? ¿Cómo lograron avanzar con el ejercicio que por ahí está en plataforma? Ustedes díganme la verdad. No escuché la última instrucción, perdón, doctora, dígame. ¿Sí? ¿Cómo lograron avanzar con el ejercicio de porcientos y razones financieras? ¿Pudieron hacerlo o a lo mejor les faltó tiempo? Ustedes díganme. Sí, sí lo concluimos, solamente que esta semana fue un poquito de locos por acá en el tecnológico, pero está bien, Sí, sí lo concluimos a tiempo. Bueno, en lo personal sí. perfecto, excelente. Sí, entiendo. Cuando cerramos luego algún ciclo para irnos de vacaciones, luego generalmente se nos junta el trabajo. No hay ningún problema si no lo han podido subir, pues les doy este espacio para que ustedes puedan subirlo. Si no pueden hoy, bueno, en el transcurso de la semana, adelante, pueden subirlo. Eso sí, que quede la otra semana para que yo pudiera entregar calificaciones ya pasando la Semana Santa. Yo sé que el colegio también se va de vacaciones, pero bueno, yo envío mi lista y ya salimos de la materia, ¿no? Entonces, por ahí se los encargo que puedan subirlo. Por eso les preguntaba, y bien, su exposición, pues es el día de hoy, es subir su presentación, ¿sí? ¿Lograron hacer su presentación? Sí, está lista. Excelente, excelente, bien. ¿Alguien que quiera comentar algo antes de iniciar? ¿Algún comentario, sugerencia, queja? Bien recibida. ¿Todo bien? Muy bien. Perfecto, muy bien. Bien, a ver, está por ahí la maestra Andrea, veo que está conectada, ¿verdad? Bueno, ahí está Andrea. Saludos, Andrea. Bien. La maestra Elizabeth Santillán, perfecto, muy bien. Saludos. María José Nosato, falta María José, ¿verdad? Bien. Maestro Jesús Eduardo, también ya lo escuché. Maestra Nadia Aquí Yamilet, ando, perdón, no podía activar mi micrófono. ah, perfecto, sí, sí, no se preocupe. Maestra Nadia. Bien, por ahí está. Maestra Nadia, perdón. No ha subido la primera actividad a plataforma, ¿verdad? He subido, pero creo que no. Aquí la vuelvo a subir porque yo creo que no la subí bien. Mi internet ha estado fallando en mi casa, entonces a lo mejor como que se queda cargando y no se va. Ándele, sí, si la puede subir, le voy a Ah, agradecer. sí. Sí, por favor. Ok, maestra. Maestro Manuel Antonio Rivera. Por aquí andamos más, doctora. Aquí andamos. Ok, perfecto. Maestro Manuel. Maestra Elda Abigail. Le iba a preguntar si nos trajo pastel. Perfecto. Bueno, muy Maestra, bien. Sí, buenas tardes. buenas tardes. Aquí reportándome, aquí andamos. Maestra Elda, ok, muy bien. ¿Cómo le fue en Soy el María cumpleaños? José. Ah, María José, perfecto, muy bien, María José. Muy bien, entonces aquí ya le pongo su asistencia. Muy bien, ¿cómo está María José? Muy bien, gracias a Dios. Aquí andamos saliendo de un compromiso aquí con el niño. Tuvo torneo de karate. Oh, muy bien, muy bien. ¿Y cómo le fue? Muy bien, ganamos aquí el segundo lugar en combate a nivel estatal. Esa es la Excelente, pues medalla. muchas Sí. felicidades.
a Muchas la mamá gracias. y al niño. Qué bueno, qué satisfacción, ¿verdad? Qué Sí, satisfacción. claro. Muy Mm, orgullosa. qué bueno, pues disfrute esos logros, ¿sí? Son momentos inolvidables. Qué bueno, pues un abrazo muy grande, María José. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, por ahí en la última clase vimos de manera rápida lo que es el método de tendencias. Teníamos un archivo para elaborar algunos ejercicios complementarios. No sé si alguien los logró hacer y nos quisiera compartir cómo salió esa tendencia. Pregunto, si no se pudo, no hubo tiempo, no hay ningún problema. Doctora, una duda, perdón. ¿Es con base en lo que estuvimos trabajando en la clase o lo que está directamente en plataforma? Sí, es lo con lo que trabajamos. El último archivo que les compartí. El último archivo de tendencias que vimos de manera muy rápida no se iba a enviar, era únicamente para reforzar tendencias. Y el que está en la plataforma nada más pide dos métodos, que es el de porcientos integrales y el de razones financieras. Ese es de tarea y por equipo, nada más que cada quien sube la actividad. Y el que les compartí, que les pasé por ahí a través de Andrea, era complementar los ejercicios que venían de refuerzo en una pestaña que decían ejercicios. No sé si lograron hacerlos. Yo en lo personal no, No, maestra, no sé hacerlo. no, ok, no hay ningún problema. Los podemos resolver. De hecho, les muestro, abran su archivo, les voy a compartir pantalla y lo podemos hacer sin Doctora, una mayor molestia. problema. Me voy a integrar con Sí. el grupo y me salgo de la sesión personal. Ok. Por aquí había unos ejercicios, ¿sí? Uno era el ejemplo y este es el ejercicio. Los podemos hacer, de hecho, bueno, aquí ya están resueltos. Ustedes tienen los valores, acuérdense que el año base es 100. Vamos a hacerlo, si gustan. Vamos a abrir y nada más vemos si realmente nos salen así como están. Este ya está resuelto, ¿sí? Si lo tienen por ahí, acuérdense del último archivo que compartimos en Excel. Habían dos pestañas, hicimos un ejemplo e hicimos y por ahí algunos ejercicios complementarios que son estos. No sé si logremos ver aquí las cifras. Dice efectivo en caja y bancos, 230,000. ¿Ya lo abrieron, maestros? Si lo ubicamos y si no, lo volvemos a enviar sin mayor problema. Es muy rápido, vamos a, ¿sí? Por aquí estaba este ejercicio. De hecho, aquí está el año base y hasta el año 2020. ¿Qué hacíamos? Colocar únicamente para el año base 100, lo podemos hacer y lo graficamos, no hay mayor problema. 100. Y ya acuérdense que aquí la fórmula era tomar en la celda del año que comparamos, por ejemplo, 2018 es igual a la celda de 4 entre el año base y ya, corríamos la fórmula. Muy sencillo. Vamos a tratar de hacer, ¿sí? Y aquí tenemos ya los valores finales. ¿Se ubicaron el archivo, maestros? Sí, doctora. Sí, ok, bien. Así es. Vamos a tratar de hacerlo. Ustedes tienen las cifras de efectivo en caja y bancos. Vamos a hacerlo. Todo donde dice año base, pónganle 100. 100 afectivo, 100 activo, 100 a pasivo. Y donde dice 2018, tendencia 2018, lo que vamos a hacer es ponerle el igual. Aquí está mi formulita, de hecho, el igual
selecciono la casilla que voy a comparar, que en este caso es 2018, y le pongo sobre mi año base, que es mi celda B4, y le pongo por 100. Y ya nada más corro mi fórmula 2018, 2019 y 2020, ¿sí? 2018, 2019 y 2020. Y nos debe de dar en estos valores, que aquí está la respuesta, ¿sí? Entonces vamos a tratar de hacerlo y ver si nos dan estos resultados. Para posteriormente poder graficar dos tendencias, que es la de liquidez y la de prueba del ácido. Si llegamos a estos valores, Sí, doctora. ustedes me dicen si algo no cuadra o no se acuerdan, con todo gusto les explico. Sí, nada más son las tendencias de tres conceptos: efectivo en caja y bancos, activo circulante y pasivo circulante. Al año base le colocamos el 100 y aquí ya nada más utilizamos la fórmula de la celda que vamos a comparar entre mi celda base por 100. Corremos las fórmulas. ¿Sí nos dio así? Sí. Sí, sí, Ok, doctora, perfecto. igual que estamos. Y ya nada más aquí, bueno, lo que vamos a hacer es colocar mis dos tendencias, que va a ser para sacar la liquidez, es activo circulante contra pasivo circulante. Copio estas cifras con sus años, 2017, 18, 19 y 20. Copio las cifras y esto es lo que voy a graficar. Voy a ver la tendencia de estas cifras. Lo que hago es jalar el valor de activo circulante, de pasivo circulante aquí aparte, para posteriormente poder graficar. Yo lo copié, lo pasé aquí. Ustedes también hagan lo mismo y posteriormente lo que hacemos es graficar. Graficar con lo que es gráficas de líneas. Gráficas de líneas, ¿sí? Que seleccionamos todo y decíamos insertar. Vamos a insertar un gráfico decíamos, ¿de cuál de líneas? Y ya, aquí está el gráfico, un gráfico de líneas y ya podíamos colocarle lo que son títulos al eje, si queríamos colocar etiquetas o no, leyenda y etcétera. O sea, muy, muy, muy sencillo. Ahí está. Sí, tratemos de hacer. Ahí está. Es decir, una vez que calculé mis Ahora no se escucha.
Bien, bien, bien. Ya es, me sacó el internet, no sé qué pasó. Bueno, pero estamos de vuelta, estamos de vuelta. Vamos a tratar de hacer cuando menos la primera gráfica, activo circulante, pasivo circulante, y ustedes me dicen, y a exponer para tratar de terminar, no se nos vaya a ir el internet nuevamente. Ustedes me dicen, ¿sí? ¿Le salió una gráfica así más o menos? Sí, doctora. Perfecto, bien. Así de manera rápida, ¿esto qué nos quiere decir? Fíjense, la tendencia del activo circulante está por debajo del pasivo circulante. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos perdiendo liquidez en la empresa a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque el pasivo está rebasando, el pasivo circulante está rebasando el activo circulante. Entonces, hemos estado perdiendo liquidez y en el siguiente gráfico, que es más estricto porque es la prueba del ácido comparando efectivo contra pasivo circulante, nos queda una gráfica así, pues es un poco más delicado porque también estamos perdiendo lo que es disponibilidad de efectivo, lo que es la prueba del ácido se está perdiendo porque vemos que está creciendo considerablemente el pasivo circulante contra el efectivo. Decíamos, ¿cuál es más estricta? La prueba del ácido, porque es tener efectivo como tal para cubrir mis obligaciones al corto plazo, es más estricta. Si no se lograra cumplir esta, cuando menos la liquidez sí debe de respaldarnos, es decir, con nuestros activos circulantes, aunque tal vez la disposición en efectivo. Creo que sí vamos a estar. eh, a ver, creo que ni les estaba mostrando la pantalla. ¿Sí me escuchan? Ahora sí, doctora, ahí la estamos escuchando. Ah, ok, perfecto. Bueno, les decía que en mi primera gráfica puedo observar que estamos perdiendo liquidez y en mi segunda gráfica estamos perdiendo efectivo. Situación que habría que eh, considerar cuáles son esos factores que están originando esa pérdida de liquidez o prueba del ácido. Algo está pasando con nuestra cartera de clientes, algo está pasando con la recuperación del efectivo. Entonces, ahí es donde tenemos que tomar ciertas medidas drásticas para que la empresa se capitalice, ¿sí? A lo mejor damos mucho crédito, pero no estamos recuperando, ¿no? El considerable. Entonces, a veces hay que dar crédito, pero hay que poner ciertos candados para poder garantizar la recuperación del efectivo. Bueno, esto nada más era manera de repasar lo que en la clase pasada estuvimos viendo y
Maestros, creo que estoy teniendo problemas. Mire, me voy a conectar a otra red. Permítame un segundito porque si no vamos a estar, voy a estar así y necesito escucharlos. ¿Me permiten un segundito? Me voy a conectar a otra red porque se me está yendo el internet. Permítanme. Bien, Sí, gracias. Que no tenga problemas. Adelante, equipo uno, no necesariamente una mega exposición, ¿verdad? Quiero escucharlos en este primer tema, eh, lo que hayan preparado, siéntanse en la confianza. eh, en cuanto terminen de exponer, ya damos por terminada nuestra sesión y así también no se llevan trabajo, ¿sale? Entonces, igual no sé si quiera pasar el equipo uno o el dos primero. eh, como guste. Ustedes me indican. Si nos da un minutito nomás, maestra, en lo que prepara Eduardo su presentación. Sí, claro que sí. Perfecto. No hay ningún problema. Ustedes me indican. Maestra Nadia, perdón, ¿pudo subir su actividad? Me dice que está subiendo las dos actividades, maestra. Digo, doctora, Ah, perdón, perfecto. aparece. Maestro La Manuel, unidad, la uno, nada más para que yo se la pueda evaluar, que es la que ya se entregó. No, no importa, les comento que la actividad de 2 y 3 la suban posteriormente, no hay ningún problema. Y cualquier detalle me comunico con Andrea, ¿sí? Por si llegara a faltar algo. gracias. Maestro Manuel, te pasé los controles de la sesión por si gustas iniciar. no, perfecto. Muchas gracias. Adelante, Bueno, adelante, doctora, los pues escucho. con su permiso, el equipo número uno, por aquí trabajamos en lo que es la unidad 3, que son funciones y fundamentos de la administración financiera. Los integrantes, pues, somos la maestra Elda Abigail Madruza Maniego,
el maestro Jesús Eduardo Rocha Osuna y un servidor, perdón, Manuel Antonio Rivera Rodríguez. En el caso de nosotros, vamos a abordar los temas de la unidad 3, como le dije, que son función financiera, circulación de fondos, fondo de maniobra y capital circulante y estructura financiera. Esas serían nuestros temas a abordar. Y como inicio, un servidor, Manuel Rivera, voy a abordar el tema de función financiera. Y lo primero que tenemos que tomar en cuenta es, bueno, para poder abordar cualquier tema es conocerlo, ¿verdad? Entonces tenemos que hablar de qué es la función financiera. La función financiera habla de que es un conjunto de actividades que gestionan el capital de una empresa para que sea más eficaz, lo más eficaz posible, perdón. También, pues esto se hace en el área encargada de la planificación, obtención y utilización eficiente de los recursos financieros. Ahora sí, que es el área de los dineros por ahí, ¿no? La que nos ayuda mucho a trabajar sobre el buen funcionamiento, sobre todo eficaz de esos recursos. Los objetivos de la función financiera, los principales son tres: maximizar el valor de la empresa, asegurar la rentabilidad y mantener la liquidez, perdón, y solvencia. Esto, pues siempre tenemos o debemos estar pensando nosotros en que una empresa es un negocio y un negocio tiene que crecer, un negocio tiene que ser rentable, porque si no, pues deja de ser negocio, ¿verdad? ¿Cómo logramos estos objetivos? ¿Cómo vamos a trabajar para esos objetivos? Dice la función financiera que se debe basar en decisiones financieras clave, las cuales son decisiones de inversión, decisiones de financiamiento y distribución de utilidades. Dentro de estas decisiones, bueno, la decisión de inversión habla de cuándo y por qué debemos invertir para poder crecer la empresa. Las decisiones de financiamiento, pues es cuándo vamos a ir a buscar ese financiamiento, ese crédito, sobre todo en los proyectos. Habla mucho de proyectos a largo plazo para no perder la liquidez de la empresa. Y cuándo tenemos que nosotros empezar a distribuir las utilidades de la empresa. Esas son las decisiones principales que se deben de tomar en cuenta dentro de la función financiera para poder determinar la gestión del capital eficientemente. ¿Sí? ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, debemos de gestionar los recursos financieros. ¿Qué es gestionar los recursos financieros? Es administrar y ordenar todo lo que tiene que ver a recursos financieros. Evaluar la situación económica de la empresa, apoyar a la alta dirección a tomar decisiones estratégicas, proporcionar estabilidad económica a la empresa, garantizar una gestión eficiente del recurso. Vuelvo a hablar de la administración de ese recurso, ¿sí? Y minimizar los costos. Debemos también tomar en cuenta que debemos estar aumentando siempre o estar pensando siempre en el aumento en el valor de la empresa. Garantizamos o debemos de garantizar el flujo de caja suficiente para la empresa, evitar el desperdicio de recursos financieros y definir presupuestos realistas. Nosotros en los tecnológicos tenemos esta función financiera, la generan o la gestionan más de un departamento, ¿sí? Nosotros tenemos por ahí el departamento de planeación, el departamento de financieros. Cada uno de ellos se encarga de una parte de esta función financiera, ¿okay? En el caso de recursos de planeación, bueno, es el que define los presupuestos y es el que garantiza que lo que está presupuestado, lo que está programado se pueda llevar a cabo. Y en recursos financieros, bueno, trabajar para que esa gestión del recurso sea mayormente eficiente. Un ejemplo que estamos aportando nosotros, dice que una empresa decide si invertir en maquinaria nueva para aumentar la productividad o conserva efectivo para sus contingencias.
En este caso, pues debemos de hacer uso de esas decisiones que hablamos anteriormente y pues debemos determinar los valores específicos y tomar en cuenta qué es lo más importante dentro de la función financiera. Y como le digo, ahí tenemos que tomar mucho en cuenta el tiempo, la liquidez y esa maquinaria me va a permitir el aumento de esa productividad realmente o ese aumento va a ser a un largo plazo. De tal manera que yo debo de determinar si voy a invertir, si voy a financiar o si voy a utilizar esas ganancias o esos dividendos que maneja la empresa para poder gestionar ese capital y poder llegar a trabajar sobre lo correcto, ¿no? Que sería la parte de la función financiera. Esa parte, pues, es la que me tocó abordar a un servidor. Y a continuación, bueno, los dejo con el maestro Jesús Eduardo Rocha con el tema de circulación de fondos. Gracias, Manuel. Muy bien. Bueno, retroalimentando un poco, efectivamente la función financiera de la empresa es cómo voy a obtener los recursos económicos, cómo los voy a aplicar y cómo los voy a gestionar y a controlar. Efectivamente, el maestro Manuel nos habla de tres decisiones financieras en la empresa: las de inversión, las de financiamiento y de la distribución de utilidades. En inversión, pues tengo que medir rendimiento contra riesgo, porque recordemos que son dos elementos que van en sentido opuesto. Bueno, a mayor rendimiento también, no, van en ese sentido, a mayor rendimiento también puedo obtener mayor riesgo. En cambio, si quiero mi dinero en una inversión que es conservadora, el riesgo es menor. Entonces, se miden esos parámetros para invertir, se miden determinados parámetros para financiarse, decíamos, hasta qué grado puedo obtener capital de terceros de manera que no pierda control en mi empresa y también de qué manera voy a reinvertir mis utilidades. Muy bien, maestro Manuel, excelente. Adelante, maestro Jesús. Gracias. Gracias. ¿Sí me escucha? Sí, sí, muy bien. Dentro de todo este rollo, bueno, todas estas estrategias de la función eh, dentro de toda esta, la función administrativa, también está algo bastante importante que usted nos enseñó a calcular la vez pasada, pero que siempre debemos de tomarlo en cuenta, que es la circulación de fondos. Bueno, en algunas ocasiones malamente nosotros decimos, mira, ahorita me cayeron 100,000 pesos, pues vamos a gastarlos en lo primero que sea, ¿no? En la nómina, en comprar maquinaria, en pagar la luz, por ejemplo. Pero para todo eso debemos de tener una estrategia. A esa parte se le llama entonces circulación de fondos. Es el movimiento dentro de la empresa desde la entrada por ventas hasta los pagos y o reinversión que se haga de la misma. Hay un ciclo operativo que tiene que ver la alternación, la alternancia, perdón, entre producción y ventas y el ciclo de la conversión de estas. Por ahí es desde que entra el efectivo, qué decidimos comprar, a quién le compramos. Y hablábamos las clases anteriores sobre quién nos da más tiempo de crédito, 30, 60, 40 días, 90 días incluso. En el caso particular de la empresa para la que yo laboro, hay clientes de tres tipos, bueno, o hay temporalidades de tres tipos, ¿no? Unos clientes que tienen temporalidad de 20 días a 30 días y unos clientes que tienen temporalidad de 40 días de pago, que es un poco más de un mes. Ya en el caso de algunos volúmenes o en algunos productos muy específicos, pues se les da un plazo más de 60 o 90 días para los pagos. Pero también por ahí debemos considerar el tiempo en el que se debe pagar la mano de obra. En el caso de nosotros nos pagan cada semana. Regularmente el pago es entre semana, perdón, cada semana y cada 15 días. Entonces debemos de tener un efectivo disponible para tal caso. Pero
también debemos de tener disponible efectivo para el pago de materias primas, obviamente para la fabricación. Y una vez que está que está la fabricación del producto, es tener un lugar fijo con productos terminados, porque eso también es parte de tu ciclo, es parte del valor de tu empresa. ¿Cuánto tiempo te va a llevar vender ese producto? Y aquí voy a hacer una pequeña reflexión hacia el interior de nuestro trabajo. Se empezaron a alquilar algunos productos en China y a traerlos directamente con la marca Delsa, que es para la que laboro, pero por no coincidir precisamente, más bien por no tomar en cuenta algunas festividades chinas del año pasado, los productos nos llegaron retrasados 15 días a México, por no considerar que había una semana dentro de las festividades chinas en el mes de diciembre en que se paralizaba totalmente el país y se dedicaban a hacer una fiesta. Es una fiesta algo así como de una celebración, no me acuerdo si por ahí de terminación del año chino, no tengo exactamente la fecha, pero eso provocó que la manufactura de los productos se retrasara en llegar 15 días a México. Esos 15 días se retrasaron en entrar al mercado y por ende nosotros nos retrasamos en recuperar ese dinero. Pues había que volver a iniciar el ciclo entre el efectivo, entre comprar, entre mano de obra y el pago incluso a nosotros los empleados, en el que se vio un retraso ahí bastante significativo por parte de la empresa. Afortunadamente se pudo sortear a tiempo, pero muchas veces cuando compramos o cuando tenemos este tipo de intercambios comerciales con otros países con los cuales desconocemos parte de su cultura, pues podemos caer en este error de ciclo y decir, bueno, ya me llegó el efectivo, lo dispongo inmediatamente para algo cuando tienes un compromiso con ese dinero. Cuando también tienes un compromiso previo con tus clientes y le dices, mira, mi mercancía va a estar aquí para el día 15 de, del mes corriente, ¿no? Y sin embargo, existe este retraso y por ende te vas 30 días. En el caso particular de nosotros hablo de productos de temporada, hablo de calentadores de agua, de calefactores de ambiente, de coolers, aerocoolers, de abanicos, ahorita que viene la temporada de calor. Entonces imagínense que, por ejemplo, tengamos a un cliente esperando 15 días adicionales del producto, pues son 15 días que se va a tardar en que el dinero regrese rápido a mi caja, 15 días en los que no voy a tener ese dinero rápido en mi cuenta. Y por ende, pues los 15 días en los que voy a pagarle quizá tarde a mi proveedor, por no conocer este tipo de detallitos de, de temporalidades, de festividades del país que me pegan directamente en el ciclo de mi efectivo. O sea, cómo dejamos de pensar en una cosita tan insignificante quizá, pero cómo nos afecta en toda una cadena, que bien lo representa por ahí una de nuestras imágenes de la enciclopedia contable, que es un círculo, es un engranaje al final del día, sin que este termine pronto. El ejemplo de circulación más próximo es que una empresa cobra a 30 días, pero paga a sus proveedores a 15 días, lo cual genera por ahí una brecha que la comentaba hace un momento entre las ventas y los cobros, pero tengo que pagar más inmediato. Lo más próximo es que tengamos un solo canal de 15 días de crédito, perdón, 30 días de crédito, pues 30 días de pago a proveedores, pero sin embargo, no todas las empresas tienen esa capacidad o esa elasticidad, mejor dicho, llamada esa elasticidad financiera para poder trabajar de esa manera. Mm. ¿Cuál es la importancia de la gestión de fondos? Bueno, evitamos insolvencias. Les platicaba hace un momento, imagínate que me llegaron 100,000 pesos y yo por error los destiné a la nómina. No, espérate, porque ese dinero se tenía que haberle pagado al proveedor X, al proveedor Y, pero nos va a retener la mercancía cierto tiempo, sin contar, por ejemplo, que nos llegue también en un día de festividad al país, ahorita que se están haciendo importaciones y que están cerradas aduanas, que están cerradas bancos. En el caso muy particular, comentaba usted antes de iniciar la sesión, pues toda la bronca que tenemos nosotros para cerrar y podernos ir 2 semanas de vacaciones, el área de financieros trabajando a todo lo que da para que no queden pagos pendientes, pero también dentro de la importancia de la gestión de fondos está el que permite planificar las necesidades de capital. ¿Cuándo? ¿Dónde?
Y por eso las empresas o las grandes empresas tienen marcadas incluso una fecha de recepción de facturas. Los puros martes, los puros lunes o los viernes yo te voy a recibir facturas para poderlas calendarizar en pagos. Optimizamos también recursos disponibles. Hace un momento comentaba el maestro Manuel, es maximizar el rendimiento de este recurso. Sí, pero de ahí viene la planificación. ¿En qué lo voy a gastar? ¿Qué es qué es mi deuda inmediata para poderla pagar? También hay algo que se le llama fondo de maniobra. ¿Pero qué es ese fondo de maniobra? ¿Para qué nos sirve ese fondo de maniobra? Si me permite tantito, lo tenemos por aquí un video que nos lo va a explicar un poco mejor lo que es el fondo de maniobra. Adelante. Bienvenidos una vez más a Economía de Ricas. En el día de hoy seguiremos en el curso gratuito sobre la economía de la empresa. En este capítulo desarrollaremos el fondo de maniobra, o también llamado ¿Y qué hago? Tengo que pausar aquí, ¿verdad? de rotación o capital circulante. El fondo de maniobra es la parte del activo corriente o circulante de una empresa financiada con deuda a largo plazo, es decir, con pasivo no corriente o fijo. Se calcula mediante la diferencia entre el activo corriente y las deudas a corto plazo. Controlar y valorar nuestro fondo de maniobra es muy importante para garantizar la liquidez y solvencia de una empresa a corto plazo. Sabiendo esto, la fórmula para calcular el fondo de maniobra es muy sencilla, ya que tan solo tenemos que restar al activo corriente el pasivo corriente de la empresa. Interpretación del fondo de maniobra. En función del resultado que nos dé, el fondo de maniobra puede adoptar tres posiciones distintas. La primera posición es que el fondo de maniobra sea mayor que cero. El fondo de maniobra será positivo cuando el activo corriente sea mayor al pasivo corriente. En esta situación, la empresa será capaz de hacer frente a sus compromisos de pagos inmediatos. La segunda posición es cuando el fondo de maniobra es igual a cero. El fondo de maniobra será nulo o igual a cero cuando el activo corriente sea igual al pasivo corriente. La empresa con un fondo de maniobra igual a cero corre el riesgo de no poder hacer frente a sus compromisos de pago a corto plazo, en caso de que se retrase el cobro de algún cliente. Y la tercera posición es cuando el fondo de maniobra es menor que cero. El fondo de maniobra será negativo cuando el activo corriente sea menor que el pasivo corriente. Se trata de la peor situación posible, debido a que la empresa no podrá hacer frente a sus compromisos de pago en el corto plazo, y por lo tanto diremos que estará en suspensión de pagos. Fondo de maniobra óptimo. Una vez vistas las tres situaciones en las que se puede encontrar una empresa, obtenemos la conclusión de que la situación óptima sería tener un fondo de maniobra positivo. De esta manera, la empresa contaría con un colchón de seguridad a la hora de atender a sus obligaciones. Dicho de otro modo, en caso de tener retrasos en los cobros de sus clientes, tendrá la certeza de poder responder al pago de sus proveedores. Resumiendo, sabemos que lo mejor para una empresa es que cuente con un fondo de maniobra positivo, pero a la vez, este no puede ser muy excesivo, ya que conllevaría un coste de oportunidad. Si una empresa cuenta con un fondo de maniobra muy amplio, tendrá recursos sin rentabilizar, que podría destinar a financiar nuevas inversiones. Por tanto, el nivel óptimo del fondo de maniobra siempre debe ser mayor que cero, pero su valor exacto dependerá de una serie de factores, como el sector donde opere la empresa, el plazo medio de cobro de clientes, el plazo medio de pago a proveedores, el plazo medio de producción, etc. Por último, ¿cómo mejorar el fondo de maniobra? Si después de realizar el cálculo nos da como resultado un fondo de maniobra negativo o igual a cero, todavía podemos tomar acciones para corregir la situación. Por ejemplo, veamos cuatro acciones que te permitirán mejorar el fondo de maniobra de tu empresa. La primera es retrasar los pagos a la administración pública. Pedir un aplazamiento de los pagos a Hacienda puede ayudar a desahogar las cuentas en tu empresa. La segunda es llevar a cabo el anticipo de cobros, como puede ser el descuento de pagarés o el factoring. Son opciones que se pueden valorar, de manera que entidades financieras adelanten el pago de las facturas de clientes. La tercera es retrasar algunos pagos mediante la negociación de la deuda. Con esta acción de negociación,
puedes conseguir llegar a un acuerdo y obtener un mayor plazo de tiempo para pagar a tus proveedores. La cuarta y última acción es realizar rebajas o descuentos por pronto pago. Puede ocurrir que en un momento determinado necesites mucha liquidez. En este momento, puedes optar por tirar los precios y ofrecer grandes descuentos por pronto pago para aumentar de esta forma las ventas y los ingresos, consiguiendo liquidez rápidamente. Con todo esto me despido por hoy. Si te ha ayudado y quieres seguir aprendiendo, dejo 2 vídeos para que cliques en ellos, basados en las recomendaciones de YouTube. Por otro lado, te agradecería que te suscribieras a mi canal si te ha servido de utilidad, clicando en mi logo en la parte izquierda del vídeo. Como siempre, cualquier duda o sugerencia, por favor déjalas en los comentarios para que pueda responderlas. Nos vemos. Excelente, muy claro. Acá venía yo. Y realmente, ¿cuántas de las empresas con las que nosotros trabajamos o con las que colaboramos manejan un fondo de maniobra? Yo creo que muy pocas realmente. En mi muy particular caso, repito, creo que hablamos mucho del lugar en el que nos desenvolvemos. Nos tocó aquí un detalle con un vehículo que se ocupaba liquidar, que se ocupaba efectivo de manera inmediata y no tenían este efectivo ni en caja principal, un monto así cerca de $500,000. Y nos hablan a todos los agentes de ventas en el estado, a todos. ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Cuánto traen? ¿Cuánto traen? Lo que traigan empiezan a depositarlo. Pero incluso lo mandábamos a otra cuenta que no era como la cuenta contable de la empresa, porque se ocupaba en bueno, cambiamos de razón social, se ocupaba en la razón social anterior. Entonces todo el mundo empezamos a buscar este dinero para poder cubrir ahí una necesidad que teníamos, pero inmediatamente, ¿no? Y al parecer sí se logró reunir el monto que se ocupaba por ahí para los pagos, pero ninguno previmos a tiempo ese fondo de maniobra que es tan importante para poderlo hacer. Y eso solamente te lo da una administración estratégica. O sea, nadie más lo tiene, o sea, nadie más lo planea como tal. Creo que nada más al final del día pues se maneja como eso, una administración estratégica es quien te permite planear inmediatamente para cubrir tus obligaciones a corto plazo, como menciona por ahí la definición. La otra parte que también, Sí, perdón, iba a excelente. comentar algo. Perdón, mire, qué interesante, de verdad, con el ejemplo que nos dio al inicio, de cómo no planear una situación de lo que pasaba en China, trajo un efecto dominó financiero, ¿verdad? Retrasó la entrega de productos, de capitalización, de poder hacer pagos en tiempo y forma. Y efectivamente, lo que usted comenta, Jesús, para que no ocurra esto, hay que ejercer una administración financiera estratégica, es decir, ver a largo plazo qué puede pasar si hay este factor que puede mover todo, ¿no? Tenemos un plan A, un plan B, un plan C. Esto es precisamente ser estratégico, planear a largo plazo, ver qué elementos o factores nos pueden afectar nuestras finanzas y prepararnos para que no vaya a esto a desenlazar en una cuestión financiera negativa. Nos ha platicado varios casos que más que la realidad, efectivamente necesitamos hacer este tipo de planeación, no con una visualización al corto plazo, sino a largo plazo. ¿Y qué tan importante es que la empresa se capitalice? El video nos da varias opciones, nos da las opciones de poder que nos concedan los proveedores más tiempo, de que ejerzamos el factoraje financiero. Y lo que es este fondo de maniobra es lo que nosotros luego conocemos aquí en México como capital neto de trabajo, la diferencia entre activos circulantes y pasivos circulantes, de que siempre ese activo circulante esté por arriba, ¿verdad? El pasivo circulante, porque esa es nuestra capacidad de pago, de solvencia. Sin embargo, hay algo muy importante. Tampoco te podemos tener tanto dinero ahí en el circulante y sin que esté trabajando en algún tipo de inversión. Eso también es importante. Y sí, lo que usted comenta, las empresas van la mayoría al día. Y a veces, cuando pasan ese tipo de situación, a ver qué hacemos. Lo vemos así, pero sí, sí las empresas tienen que ser más estratégicas para manejar sus recursos y no les afecte, ¿verdad? Les afecte de manera que no cumplan muchas veces con sus compromisos a corto plazo y sobre todo no cumplir con los clientes. Eso es importante también. Bueno, no los atraso más. Adelante. Gracias, doctora. Efectivamente,
todo dinero que se quede parado dentro de la industria, dentro de la empresa, Sí, es dinero que está perdiendo valor. es correcto. Es dinero que está perdiendo valor y de alguna manera debe estar precisamente en ese flujo circulante. De lo contrario, insisto, pierde valor con el tiempo, pierde dinero en una cuenta, a menos que esté en una cuenta de inversión. Y aún estando en una cuenta de inversión, pues sabemos que existen varias limitantes que no nos permitirán disponer de él inmediatamente para hacer frente a alguna eventualidad, desde un desastre natural, que lo platicábamos por ahí en algunas clases, lo retomó la maestra Nadia, creo que hace bastante tiempo. Entonces tenemos que tener precisamente esa importancia de guardar o de conservar ese fondo de maniobra, e incluso de manera personal en nuestras finanzas, ¿no? Mira, Sí. chocó mi hijo, chocó mi esposa. ¿De qué manera puedo hacer frente inmediatamente para poder salir de ese paso sin tener que dar un tarjetazo de manera fuerte, por ahí una tarjeta de crédito, este, fuerte? Creo que alguien anda jugando con la pantalla, ¿no? Algo sí, ¿verdad? Algo pasa por ahí. Bueno, la siguiente Algo lámina es pasó. capital de trabajo. ¿Qué incluye el capital de trabajo? Incluye los inventarios, Sí. las cuentas por cobrar y efectivo que tenemos. Y se usa para financiar operaciones diarias. Regularmente o contablemente también le llamamos que es el dinero de caja chica, ¿no? ¿Con qué cuento para pagar inmediatamente? No sé, un cristal de la empresa que se rompió el día de hoy. ¿Por qué no reparar una tubería? Quizá una llave pequeña. Del mismo modo, tenemos que tener cuidado en cómo manejamos ese capital de trabajo, porque por ahí pudiese haber algunas fugas que no tenemos consideradas nosotros también, ¿perdón? ¿Y cuál es la importancia de ese capital de trabajo? Pues garantiza la operabilidad sin interrupciones y una gestión financiera saludable. Al final del día es gestionar y optimizar nuevamente, como comentaba el maestro Manuel, los recursos que tenemos, que ese peso realmente que está dentro de la empresa, yo lo haga maximizar y lo potencialice como tal. Con esto concluí mi participación. Me parece que va la maestra Elda. ¿Gustas que te pase los controles, Elda? Quieras, como tú quieras, ¿me escuchan? Sí, adelante, son todos Sí, tuyos. adelante. Ah, ok, muy bien. Bueno, en lo personal aquí es un tema que me gusta mucho, lo de las cuestiones financieras y lo de la cuestión. Me gusta mucho porque es mi trabajo. Yo, como les había comentado, soy gerente de una empresa ahí que tiene varios giros y me ayuda mucho el conocimiento sobre estos temas. Ahorita platicaba el maestro Rocha sobre el recurso de mano de obra. Yo soy un relojito para esa parte y yo tengo planeado y planificado los gastos de aquí a 3 meses. 4 veces al año nos sentamos los dueños, la parte administrativa, la parte de los empleados, y planeamos lo que se va a hacer los siguientes 3 meses, incluyendo gastos de operación, costos, gastos administrativos, y nos ayuda mucho esa parte, pues, de poder tener eso. Entonces, empezamos con capital de trabajo. El tema que a mí me tocó exponerles y platicarles es el de capital de trabajo. ¿Por qué es muy importante el capital de trabajo dentro de una empresa? El capital de trabajo es muy importante cuando nosotros pensamos en capital. A ver, creo que estoy un poquito más atrás. En el capital de trabajo, nosotros muchas veces pensamos nada más en el flujo de efectivo que tenemos, pero el capital de trabajo que tiene una empresa incluye todo lo que es inventario, todo lo que son activos, todo lo que son pasivos. Y en el capital de trabajo también nosotros debemos de incluir, como comentaba ahorita el maestro Rocha, el flujo de efectivo que debemos de tener. Las operaciones diarias. Yo diario llego a la oficina y desde, si vemos pequeños gastos hormiga, como necesito 50 pesos de gasolina para motobomba, para lavar carros,
ya ahí es un flujo que estoy teniendo y es para mi operación diaria, el garrafón de agua, la bolsa de hielo, el filtro de café. Son cosas que debemos de tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque es dinero que se está moviendo y es parte muchas veces con la parte financiera, no me dejará mentir la maestra Andrea, ese pequeño gasto nosotros no lo tomamos en cuenta, pero lo ahora hacer una suma global es nuestro costo operativo, nuestro costo administrativo, que no lo tomamos en cuenta, pero es parte muy importante porque es la operación diaria de nuestro negocio. Tomamos en cuenta que tenemos inventario, tomamos en cuenta que tenemos bancos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Es parte de nuestro flujo, pero hay una parte muy importante que no tomamos en cuenta y que debemos tomar en cuenta para una correcta administración financiera estratégica, es el flujo efectivo que tenemos diario dentro de nuestra empresa. El flujo de efectivo que, como les decía ahorita, dices, bueno, son 50 pesos, bueno, a la semana son 7 días, ya al mes, ya llegó a billete grande que se podía hacer el equivalente incluso hasta el pago de una nómina, de un empleado, de un gasto, de un impuesto. Y son elementos que nosotros tenemos que tener muy en cuenta, que tenemos que planificar. Nuestro capital de trabajo debe estar planificado. Por experiencia les digo lo que me ha a mí dado resultado dentro de mi área laboral es planificar 3 meses. Yo planifico un trimestre. ¿Por qué? Porque nos sentamos la parte de contabilidad, la parte gerencial, la parte de los dueños, la parte de los inversionistas. Entonces nos ponemos todos juntos, planificamos cada 3 meses y se cumple y se hace una planificación tanto presupuestal como de trabajo, tomando en cuenta las temporalidades de venta, tomando en cuenta las eventualidades que se nos puedan presentar. Entonces es muy importante el capital de trabajo porque es con lo que yo estoy moviendo el negocio. Porque es muy importante que yo tome en cuenta eso. Primero, punto muy importante, el capital que yo debo de tener dentro de mi empresa. Punto, obligaciones que yo no puedo dejar de paso en ninguna empresa es pago de salarios. Yo no puedo, o sea, la empresa puede tener ventas bajas, no se pueden estar cumpliendo con los objetivos, pueden estar pasando, pero los empleados necesitan su percepción y las obligaciones gubernamentales que nosotros tenemos. O sea, yo no puedo dejar de pagar salarios, obligaciones como seguro social, impuestos, luz, agua, teléfono, son obligaciones que yo debo de cumplir sí o sí. Y también, una vez que se cumplieron esas con mi circulante, tengo que tomar en cuenta que debo de mantener un inventario fijo. Por ejemplo, yo ahí en el lote de carros tengo un inventario físico de 45 vehículos para venta y 3 vehículos para rifa. Entonces me da un activo de un número muy grandote, pero debe estar totalmente cubierto eso. ¿Para qué? Para que yo pueda tener mi objetivo de ventas, el abanico de clientes, o poder dar opciones, que un cliente llegue, compre, ya sea de cualquiera de los rubros de la empresa. Y también para que eso sea atractivo, yo tengo que tener los suministros. ¿Para qué? Para que esté la operación. Yo no puedo estar en el lote y decir, voy a calar un carro, los que tenemos para la venta, pero no tiene batería, no prende gasolina, le falta un foco, le falta, no. Todos esos insumos deben estar contemplados. Entonces, yo por experiencia aprendí que si yo tengo un inventario dentro de mi taller de mantenimiento, pues me va a los suministros o los insumos que necesiten en ese momento para poder realizar la venta o todo ese tipo de cosas, pues a mí me ayuda a tener un control de lo que estoy gastando y ya no es como ese gasto hormiga, sino ya es un gasto estratégico programado. Y también hay que tener en cuenta que voy a tener gastos administrativos y operativos regularmente. Yo cuando doy la clase de finanzas a mis alumnos o la evaluación de costos, yo les digo que como empresa tenemos que tomar en cuenta 3 cosas muy importantes. Son mis gastos administrativos, sueldos, salarios, obligaciones, impuestos, prestaciones a los trabajadores, intereses a los préstamos, todo lo que tengo que tener, mis gastos operativos, agua, luz, internet, teléfono, la manguera del agua, que el baño funcione,
Todas esas partes son gastos que yo voy a tener. Y obvio, mis gastos o mis costos de los productos que yo estoy ofreciendo y los que estoy vendiendo. Entonces, es muy importante que el capital de trabajo vaya enfocado en tener eso cubierto, pues las tres cosas. A lo mejor yo quisiera tener una oficina más grande, quisiera tener aires, quisiera tener un vehículo para cada una de las áreas, pero no, pues tengo que yo buscar una manera de administrar para que todo se cumpla y no deje yo obligaciones importantes. ¿Por qué? Porque obligaciones importantes como pago de seguro social, pago de impuestos, pago de agua, pago de luz, que me podían traer consecuencias graves el no estar cumpliéndolas. Entonces, el uso que yo le voy a dar al capital circulante que tengo tiene que estar muy bien planeado en base a las actividades que estoy teniendo. ¿Y qué me lo da? Una correcta planeación. Nosotros como docentes muchas veces llegan los administrativos, o la parte académica de nuestras escuelas y nos dicen, "Mm, es que la planeación, bueno, en la escuela donde yo trabajo se llaman sílabus, es una planeación de la clase. Entonces, la planeación es muy importante. Nosotros aquí en la clase estamos viendo finanzas, pero nosotros en la clase frente a grupo, pues estamos haciendo una dosificación de contenidos que la estamos viendo así, es un poquito más apegado a lo que están ustedes un poquito más impuestos a manejar o términos más que ustedes utilizan más. Entonces, es más o menos la dosificación de cómo de lo que tengo lo voy a ir dando poco a poquito en un tiempo y en una forma correcta para que pueda ir fluyendo. ¿Qué es muy importante también en el activo circulante? Evitar problemas de liquidez. No es que yo llegar un día a la oficina y les voy a decir, no, voy a llegar y les dice, ¿por qué no le vamos los carros? Pues porque no haya dinero para comprar aceite o para comprar gasolina o porque se reventó una manguera. No, ese tipo de problemas por capital circulante no pueden pasar que frenen la operación dentro de la empresa. Otra cosa muy importante del capital circulante es que el que yo tenga una correcta planificación del capital o del efectivo que se va a mover me ayuda a la reducción de costos. Si yo voy a comprar un paquete de terminales para baterías. Si yo compro 2 terminales, pues va a ser un costo. Pero si yo hablo con mi proveedor y le digo que voy a comprar una docena de terminales, me va a dar una nota de crédito y lo voy a tener dentro de mi empresa y va a estar a la hora de que yo lo necesite. Entonces, es una manera de reducir costos. Si estoy comprando por mayoreo, si estoy pagando a largo plazo, pues entonces hace que los costos financieros se vean reducidos. ¿Y qué me da a mí como beneficio el que eso esté fluyendo, que haya un flujo de dinero? Pues mantengo la confianza de mis clientes. Yo sé que un cliente va a llegar y va a decir, mira, ve y cala ese carro, el carro que vayas y veas en ese lote, lo vas a poder ver. El carro que está ahorita en ese momento en la asociación para rifa en ese momento es un carro 0 kilómetros, es un carro que no tiene problemas, es un carro que da la eficiencia que te están prometiendo dentro de su publicidad o el marketing que están llevando. Entonces, el cumplir mis compromisos dentro del flujo que estoy manejando, pues me da una confianza y me da un valor agregado a la perspectiva de cliente. Las cosas financieras no son algo que se vea o sea dentro de las estrategias de mercadotecnia que yo lo vaya a promocionar como tal. Pero la recomendación que me da un cliente por una sana funcionamiento financiero de mi empresa, claro que en el caso del rubro que nosotros manejamos ahí en el trabajo, pues claro que sí es un valor agregado para la empresa. Perdón, Cos- Elda, ¿falta mucha información de su parte? no, no, No. no, ya Ah, estoy ok. por terminar. Ah, ok. Ah, Gracias. y aquí vemos un ejemplo comparativo de una empresa que empieza con un fondo positivo y un fondo que mantiene operaciones fluidas y tiene un capital, un flujo de efectivo pues sano va a ir creciendo. Una empresa que empieza con un fondo negativo, pues en lugar de ir avanzando, va en esa misma tendencia de tener costos más negativos. Otro de los términos importantes que es una estructura financiera. Una estructura financiera
es la composición de todo lo que yo tengo en activos y pasivos. Todo lo que es capital propio, todo lo que debo, todo lo que me deben, sino la estructura financiera es todo lo que pueda ser flujo efectivo o capital. Y el aplazamiento financiero, hay muchas personas que tenemos la idea que el apalancamiento financiero es un problema para una empresa. Realmente, si nosotros lo vemos de una manera estructurada, programada, nos ayuda para aumentar nuestros inventarios, nuestras ventas, cumpliendo con un riesgo, tomando en cuenta los parámetros de riesgo que se puedan llegar a tener, no es un problema pagar intereses, sino es un método o es una manera, uno de los puntos para que mi empresa pueda crecer siempre y cuando sea de una manera estratégica y que no vaya a afectar el que yo tenga el inventario, no lo venda, pues se los explico. Puede ser tan bueno para crecer, pero si no se cuida de manera estratégica y de manera correcta, pues puede ser totalmente la idea que tenemos, ¿no? Que deuda es mala. La deuda en cuestiones financieras no es mala, es buena, es una oportunidad de crecimiento, tomando en cuenta los riesgos que se deben de tener. Y una estructura financiera óptima, ¿qué es lo que sería? Según los estándares y los autores y de la investigación que hicimos, pues sería 50 y 50. 50 es mío, 50 lo debo, pero tengo la capacidad de poderlo estar manejando en los principios hasta que no se llegue al punto de equilibrio y con una estrategia buena de operación, venta, mercado, administración. Pienso yo que hasta un 70, 30, 70 que sea deuda y 30 recurso propio, con un punto de equilibrio en cierto periodo, podría ser una estructura financiera óptima en un arranque, no una empresa ya en total funcionamiento. Pienso yo que 50 y 50, 50 deuda, 50 valor propio, está perfecto. Es lo que les comentaba ahorita, el 50. ¿Qué es? Conclusiones, conclusiones del tema. La función financiera es esencial para el éxito de la empresa. Función financiera, no nada más el bombero de las cuestiones de cobros, sino una función financiera realmente estructurada y estratégica, es el éxito de una empresa. Y la buena gestión del capital circulante, que yo realmente tenga el flujo para poder hacer mis actividades diarias, pues eso me da la liquidez para poder seguir funcionando. Y la estructura financiera debe alinearse con los objetivos de la empresa. Yo no estoy como sin un timón, yo tengo objetivos que debo de seguir y planeaciones y presupuestaciones que debo de cumplir. Entonces, la estructura financiera debe de ser la base o realmente los parámetros que me ayuden a medir que estoy cumpliendo con los objetivos que deben de estar. Y el análisis financiero debe de ser lo más importante para la toma de decisiones. Los números no mienten, los porcentajes ahí están. Entonces, parece que vendo mucho, sí, pero realmente vendes mucho, estás teniendo una utilidad dentro de los parámetros que habías establecido. Entonces, el apoyarnos en estas herramientas financieras nos debe de servir para la toma de decisiones de manera profesional, a conciencia y con un fundamento de las decisiones que estamos tomando. Muy bien, Elda. Por nuestra parte es todo. ¿Alguna duda que tengan sobre nuestra exposición? Pues Elda, excelente participación junto con los demás integrantes de su equipo, muy interesante, con casos reales. Habla usted de la importancia de planificar, porque eso nos evita muchos problemas, que es lo que al final el equipo como conclusión establece. Nos habla de la importancia de planificar los gastos administrativos, operativos, ¿verdad? Que se tienen, es muy importante en el manejo del capital de trabajo. Habló usted de un punto importante que es el apalancamiento financiero, es decir, de mis recursos, cuánto están respaldados por deuda, cuánto están respaldados por capital propio y definitivamente la deuda no es mala, es necesaria. Todo está en la manera en cómo se administra esa deuda, porque si no hay deuda, pues tampoco hay crecimiento dentro de la empresa. Muy bien, Elda.
Muchas Excelente. gracias, doctora. Disculpe que la interrumpí, fue por la cuestión de que nos falta un equipo y poder medir los tiempos, pero excelente, ¿eh? Gracias. No hay ningún problema. Sí. Gracias, doctora. Gracias, equipo. Gracias a ustedes. Equipo uno, muy bien. Bien, podemos Gracias. continuar con el equipo 2. Un segundito, doctor, aquí nos ponemos Sí, en... claro que sí, sí. Igual equipo 2 para que midan su tiempo, puedan terminar en tiempo. Sí, tenemos desde aquí hasta las 5. Ustedes se programan, ¿eh? Claro que sí. Muy bien. Ya nada más les encargo que me suban su presentación allá a la plataforma para que tenga la evidencia para evaluar. Ya la estamos teniendo en la grabación, pero para que en plataforma pueda aparecer su calificación. Buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, buenas tardes, doctora. Nosotros vamos a empezar con nuestra exposición. Vamos a tratar de ser lo más breves posibles eh, para optimizar aquí el tiempo. Vamos a hablar sobre la administración estratégica financiera y si quieres darle la siguiente. Acá está, pues el equipo está conformado por Andrea, por Nadia, Elizabeth y María José. Y los temas que nos tocaron, pues, es hablar sobre la política financiera de la empresa en base a la reposición, las amortizaciones, perdón, dividendos, seguros y provisiones. Todas estas 4 herramientas de planificación nos permiten optimizar los recursos, gestionar riesgos, crear valor para todos los interesados o todos los involucrados dentro de la empresa y representan un engranaje muy esencial en la maquinaria financiera que impulsa la competitividad y sostenibilidad empresarial. Los conceptos básicos de cada uno de los temas que nos tocaron. Permítame, doctora. Sí, sí, no se preocupe. Ok. La reposición es la inversión destinada a sustituir activos que se han quedado obsoletos o deteriorados. Las amortizaciones nos hablan de la distribución del costo de un activo fijo a lo largo de su vida útil. Los dividendos son la parte de las utilidades de la empresa que se distribuye entre los contribuyentes y los accionistas. Y los seguros son los instrumentos financieros para proteger los activos de la empresa. Dentro de los seguros también viene el tema de provisiones que habla sobre las reservas contables para contribuir obligaciones futuras probables. Y ya entrando como tal al tema de reposición y hablando de la definición general que hablábamos en la introducción, que nos decía que está destinada a sustituir activos que se han quedado obsoletos o deteriorados, se refiere también que lo que nosotros tratamos de hacer en esta parte de la sustitución por reemplazar estos activos es mantener la capacidad operativa, no es reemplazar por reemplazar, es reemplazar cuando vemos que hay una necesidad de la empresa para mejorar la eficiencia, para garantizar la competitividad de la empresa y para estar más a la onda, dirían, o innovando con el equipo, la maquinaria y la tecnología que estamos utilizando. ¿Okay? Y cuando hablamos de esta parte de la reposición, hay 3 componentes clave. Uno de ellos es la política de inversión, la política de financiamiento y la política de dividendos. Voy a dividir estos 3 en cada uno de los temas para verlos un poquito más a detalle. Hablando de la política de inversión, nos dice que la reposición se debe de realizar en base a una decisión de inversión. Ejemplo, si tenemos una empresa que tiene una maquinaria que está desgastada, pues tenemos que decidir adquirir una maquinaria nueva, ¿no?
tenemos que evaluar económicamente esta decisión de inversión y decir si este activo nos va a generar beneficios futuros mayores que el costo que vamos a pagar por el activo. Para hacer esto, nosotros nos basamos en herramientas que usted nos ha mencionado dentro de esta materia, que son el valor actual neto y la tasa interna de retorno, saber cuándo va a volver ese dinero a nosotros y si es una inversión viable. Y por último, nos dice que la importancia de esto es tener una correcta decisión que nos permita mantener la productividad y reducir los costos asociados al mantenimiento de equipos viejos. Nos cuesta más tener un equipo viejo que nos sirve y estarle dando mantenimiento que cambiarlo por uno nuevo que probablemente al inicio se vea como un gasto muy fuerte, pero se retribuye mucho más rápido de lo que pensamos. Y luego viene lo que es la política de financiamiento. Hablando de esto, tenemos acá para la parte de la fuente de recursos tres definiciones muy importantes. Las utilidades retenidas, que nos dice que hay que utilizar las ganancias acumuladas para nosotros poder financiar estas reposiciones. Emitir una deuda, que como lo veíamos también, a veces una deuda no es una deuda como tal, sino que es un préstamo que a fin de cuentas se paga solito con lo que nosotros estamos produciendo con esta maquinaria o este equipo que nosotros adquirimos. Y por último, habla de la emisión de acciones. Si nuestra empresa, el modelo de nuestra empresa nos permite vender más acciones para tener más recursos, se puede ir de ese lado financiar la parte de la reposición de los equipos. El impacto en la estructura financiera va de dos partes también. Uno de esos es el nivel de la deuda y el otro sería el costo del capital, qué tanto vamos a endeudarnos y qué tanto nos costaría ese endeudamiento. Lo que tenemos que tener en cuenta siempre cuando estamos hablando de la política de financiamiento es que debemos lograr que el nuevo activo genere suficientes ingresos para no afectar la liquidez que nos mencionaba ahorita Rocha en su exposición. Eso es lo menos que queremos afectar, la liquidez o el flujo de caja de nuestra empresa para no poder o para poder seguir cubriendo lo que nosotros estamos gastando día a día. Hablando de la política de dividendos, solamente se divide acá en dos subtemas, que es retener utilidades, es reinvertir en la compra de nuevos activos para disminuir la cantidad de dividendos pagados a los accionistas y tratar de mantener un balance entre las necesidades de inversión y los dividendos para que estos accionistas en el corto plazo justifiquen esta inversión y pues genere mayor ganancia. Ya por último, por la parte de la reposición, tenemos beneficios clave que nosotros obtenemos cuando hacemos la reposición de maquinaria, inventario, lo que sea que nosotros estemos hablando. Uno de ellos es que mantenemos la productividad, evitamos que estos equipos obsoletos nos causen paros dentro de nuestra empresa, o cuellos de botella, ralenticen la producción, reducimos los costos operativos, porque reducimos los costos de mantenimiento y mejoramos la eficiencia, aseguramos la competitividad, estamos teniendo tecnología nueva y esto es esencial para mantenernos competitivos y gestionamos óptimamente los recursos que nosotros tenemos en nuestra empresa para cumplir con los objetivos estratégicos. Bueno, en el caso de... Muy- perdón. Perdón. Sí, habló Andrea, María José, perdón. No, Hablo Nadia. A Nadia, bien, no le atiné. Fíjese bien, esto de las reposiciones es tan importante, los activos fijos que tienen un valor fuerte dentro de la empresa. ¿Qué pasa cuando un activo fijo ya tiene muchos años, empieza a fallar? No son decisiones tan fáciles porque implica mucho recurso. O sea, hay que crear un fondo para reposición de activos, si hay que dar mantenimiento preventivo para poder aumentar la vida útil, que contablemente ya tiene un periodo de vida. O si dentro de la decisión también ahorita que la tecnología está tan cambiante en equipos y demás, si conviene más comprar un equipo o rentarlo, ¿verdad? Porque también ahorita tenemos la opción de rentar activos fijos.
hacer esa evaluación que nos conviene más, porque definitivamente, no sé, se me ocurre alguna caldera, algún equipo industrial, se pueda adquirir y hasta qué tiempo ese activo va a rendir lo que se requiere para la capacidad de producción que tenemos y evaluar muchos factores. O sea, no es fácil cuando se trata de maquinaria eh, y poder evaluar entre comprar, entre rentar porque pues son inversiones grandes, ¿no? Entonces, lo que nos comentan es muy importante lo que nos dice Nadia. Habría que evaluar y de qué manera también él habló de una parte de cómo se va a financiar la empresa, si necesito recursos, qué requiere emitir acciones, emitir bonos de deuda, qué es lo que se requiere precisamente para que la empresa pueda conservarse en cuanto a su infraestructura, ¿no? Son varias decisiones que también son estratégicas. Muy bien, adelante, no las atraso. Gracias, doctora. En el caso, perdón, de lo que vienen siendo las amortizaciones, pues prácticamente el término amortización hace referencia a la reducción del valor de un activo o un pasivo con el paso del tiempo. Cabe recalcar que es bien importante la palabra del activo intangible, aquel activo que forma parte de mi empresa, pero no lo puedo ver, no lo puedo tocar, por así decirlo, pero sigue siendo parte de los ingresos, vaya, que tiene la institución. Dentro de lo que viene siendo las clasificaciones en cuestión de amortización, tenemos dos tipos. La amortización contable, que son aquellos activos intangibles, como es software, lo que son licencias, patentes, marcas, reconociendo el gasto de una manera proporcional durante la vida del activo. Y tenemos la amortización financiera, que la amortización financiera es el pago periódico de una deuda, también considerada mucho como lo que viene siendo la amortización de un pasivo, aquella valor o obligación que nosotros tenemos y que prácticamente hace referencia al pago periodo de dicha deuda, contribuyendo, bueno, considerando notablemente tanto el capital como los intereses, así como el plan establecido que nosotros tengamos para tener una gestión de liquidez que sea bastante clave. Dentro de los métodos de resolución o de los métodos que nosotros podemos encontrar para la amortización, los podemos dividir en tanto en la que viene siendo la amortización contable como la amortización financiera. Dentro de la amortización contable podemos encontrar dos tipos, que es la amortización lineal y la amortización decreciente. Al igual en la amortización lineal tenemos el que es mediante un porcentaje, que es cuando consideramos el valor de la adquisición con base al coeficiente de no quiero utilizar el término depreciación, pero de la amortización que se puede decir que tiene dicho activo intangible. Y lo que viene siendo la amortización decreciente, perdón, que es en cuanto al método de amortización, es para aplicar el porcentaje de la vida a amortizar. En este caso, yo voy a hacer un poquito más de referencia en lo que viene siendo la amortización financiera. Ahora sí que nosotros tenemos más deudas que activos intangibles en propiedad, así que por eso le vamos a dar un poquito más de celeridad a este punto. Hay muchos temas, e inclusive ahora que estuve realizando toda la investigación para lo que viene siendo este trabajo, son muchos los métodos distintos, pero en lo particular estos tres métodos son, yo creo que los más comunes: el sistema francés, el sistema alemán y el sistema americano. Cabe señalar que en el caso del sistema francés, pues la cuota es fija, los intereses son más altos en las primeras cuotas y van decreciendo, perdón, y los abonos a capital son menores en las primeras cuotas y van creciendo con bases, vaya pasando el tiempo. En el caso del sistema alemán, la cuota es variable a diferencia del sistema francés. Los intereses son mucho más altos en las primeras cuotas y van decreciendo, al igual que en el sistema francés, pero en el caso de los abonos a capital, dichos abonos son totalmente fijos. Y por último tenemos el sistema americano, que digo, es el villano de los métodos de las amortizaciones, siempre y cuando lo veas como deudor, porque ya si lo ves como que tú eres el prestamista, este es el ideal. El sistema americano se basa en que todos los periodos, los primeros periodos, tú pagas lo que viene siendo solo los intereses. Y el último periodo es cuando en realidad tú pagas todo lo que viene siendo el capital, en esa última cuota establecida que tú tienes.
Si lo vemos por años, si lo vemos en 5 años, los primeros 4 años son de puros intereses y en realidad el último año es el que te lleva a realizar tus abonos a capital. Con base en eso voy a enseñarles aquí un ejemplo aplicado. Voy a tratar de ser un poquito un poquito breve. Es con base en un préstamo de 225,000 pesos que tiene un 28% de interés anual a 5 años. Nuestra frecuencia es pues de 12 meses, dándonos un total de periodos de 60. En este caso, yo preparé esta tablita de Excel. Prácticamente en primer parte, que es el sistema francés, nos permite a nosotros poder visualizar lo que viene siendo que los intereses y el capital se puede decir que están en una forma bastante equilibrada. Cuando nosotros hablamos de que la cuota es totalmente fija, es porque vamos a tener una cuota que va a ser repetitiva, mientras que los intereses van a ir decreciendo conforme vayamos avanzando en los pagos. Los abonos a capital son menores en las primeras cuotas y van creciendo con base, vamos aumentando más al capital. Dentro de las que viene siendo fórmulas que encontré del sistema francés, están estas fórmulas en particular. Y una de las múltiples cosas por las que los financieros amamos lo que viene siendo el Excel es porque Excel tiene prácticamente todas las herramientas para podernos evitar ciertas cosas. En el caso de la cuota nivelada que nosotros podemos manejar, existe una fórmula que se llama pago, pero en este caso la vamos a trabajar como si fuera una forma negativa, ya que necesitamos el pago fijo, por así decirlo, considerando su valor absoluto. Dice que para que yo poder encontrar la cuota, necesito establecer la tasa y lo más importante, sobre la frecuencia que ésta tenga, es decir, la distribución que va a tener con base en el año. Después voy a poner el número de periodos que yo tengo, que en este caso son 60, y por último voy a tomar lo que viene siendo el valor del préstamo, el valor que yo estoy considerando, dándonos una cuota nivelada de 7,005, perdón, con 56. Mientras que mi saldo, pues al inicio va a ser igual al valor del préstamo. Si nosotros vemos lo que viene siendo la tabla en esta cuestión, vamos viendo cómo las cuotas son completamente fijas, mientras que los intereses empiezan a decrecer, con base empieza a crecer el capital. Al final nosotros vamos a terminar pagando los 225,000 pesos que habíamos quedado de inicio y nos da lo que viene siendo el interés y las cuotas. Al final prácticamente nuestro saldo va a quedar completamente en ceros. Permítame, maestra, nada más porque quiero ver cómo, aquí está. Ahora voy a considerar lo que viene siendo el sistema alemán. En el caso del sistema alemán, pues las cuotas son variables, los intereses, al igual que en el francés, son más altos al principio y los abonos a capital son fijos. Prácticamente nuestro sistema, mientras el capital permanece completamente estable, los intereses empiezan a decrecer con base, va pasando los periodos de tiempo. Para nosotros poder encontrar lo que viene siendo el abono de capital, vamos a establecer lo que viene siendo nuestra deuda entre el periodo de tiempos. En este caso va a ser el número de periodos que yo tengo en mi préstamo, por así decirlo, de amortización. En el caso del saldo, al igual que al principio, vamos a tomar el valor del préstamo y podemos visualizar cómo mientras las cuotas no son fijas porque van decreciendo con base en nuestros intereses, pero nuestro capital sí se encuentra completamente fijo. Al final, nosotros terminamos pagando nuestros 225,000 pesos y teniendo nuestra deuda completamente en ceros. Y por último, voy a mostrarles el sistema americano, que en el caso del sistema americano solo se pagan intereses los primeros meses y se paga el capital hasta la última cuota. Aquí los intereses son igual el capital por el interés, mientras que la cuota son los intereses más el capital. Para poder nosotros encontrar primeramente lo que viene siendo, ahora sí que los intereses por la cuota, los tenemos que establecer con base en lo que viene siendo la multiplicación de mi capital por los intereses, que no es nada más y nada menos que mi tasa de interés anual entre el número de la frecuencia con la que lo estoy distribuyendo. Una vez que nosotros fijamos esto, vamos a podernos dar cuenta que en los primeros periodos, la cuota y los intereses son exactamente los mismos. Mi saldo prácticamente aparece como si no se moviera, como si se quedara completamente normal, porque todos los primeros periodos es cuando nosotros pagamos única y exclusivamente los intereses.
Al final, en el último periodo, aquí lo voy a considerar nada más como el último pago, nosotros ponemos los 225,000 pesos que son nuestro pago total, y si nosotros ya establecemos lo que viene siendo la tabulación, nosotros pagamos todo lo que viene siendo los importes al final, mientras que mi cuota ya se queda completamente en ceros. Para poderlo analizar un poco, yo evalué aquí lo que viene siendo un comparativo, pero déjenme, se los pongo acá directamente en la presentación. Permítame. Que el comparativo nos dice, pues prácticamente que en el caso del capital, bueno, de los intereses de los tres, el que tiene menor cantidad de intereses es el método alemán, mientras que el método americano es el que tiene mayor cantidad de intereses. Ahora bien, es lo que les decía, depende mucho del tipo. ¿Cuál es el que tú tienes que escoger? Depende de cuál sea tu posición. Si tú eres el deudor, obviamente vas a solicitar un método de amortización alemán, porque sí te conviene mucho más pagar una menor cantidad de intereses. Pero si tú eres el prestamista, establecerlo en el método americano es prácticamente lo que más te conviene. O sea, prácticamente tienes el doble de intereses que si utilizas el método alemán. Con base en lo que viene siendo la investigación que realicé, el método francés se puede decir como ahora sí que es el punto de encuentro de ambos métodos. Creo que el método francés es uno de los más utilizados por prácticamente todas las cuestiones financieras, y pues nos ayuda pues prácticamente a poder mantener un equilibrio, se puede decir, entre las dos partes. Permítame, ok. La importancia estratégica, pues refleja un valor real, optimiza una carga fiscal, tiene transparencia financiera y mejora las decisiones de inversión. Mi compañera Elizabeth va a empezar con el tema de dividendos. Excelente, Andrea. Ahí me agrega esa tabla en su presentación, ¿eh? Creo que aquí en México nos aplican al americano, ¿eh? Vámonos. Y de hecho, sobre todo cuando se tratan en cuestiones de Infonavit, doctora, y todos esos, yo Sí, creo que el es Infonavit nunca americano y termino de todavía pagar. no, te prestan 125 y 6 años después debes 180, entonces no sabes cómo pasó eso. Sí, sí, sí. Excelente, excelente. Me gustó mucho, ¿eh? No, ahí me obsequia estas tablas, ¿eh? Claro que sí, Muy doctora, con bien. mucho. Sí, adelante. Muy bien, dentro de nuestro tema viene el tema de dividendos. Como definición general, son la parte de beneficios que se ha generado una empresa que se reparten entre sus socios o accionistas. Todo accionista tiene derecho a recibir dividendos, siempre y cuando pues, la empresa tenga un corte a favor, ¿no? El monto de los dividendos se expresa, por ejemplo, dólares por acción, que vendría siendo dividendo por acción, como un porcentaje del precio del mercado, vendría siendo rendimiento en dividendo, o como un porcentaje de las utilidades por acción, que es la razón de pago de dividendos. ¿Cómo funcionan los dividendos? Cada accionista recibirá una cantidad de dinero, ya sea en efectivo o bien en acciones adicionales, en proporción a las acciones que posea. Una vez que se cierre el ejercicio, normalmente que es a fin de año, si la empresa ha obtenido un resultado positivo, puede decidir repartir entre ellos, pues, los socios o los accionistas, ya sea que lo reparta en efectivo o que lo invierta en inversión, en acciones. Y ahí pues se decide si se quiere dar en efectivo o si se quiere hacer las acciones, ¿no? En hacer más acciones. Dentro de esta parte de los dividendos existe una política de dividendos, que puede ser un dividendo estable, que es un pago anual con una cantidad constante de acción, o un porcentaje fijo, que viene siendo el payout, que es sobre el beneficio del ejercicio. De dividendos residuales, solo se reparten fondos que restan una vez que la parte o la ganancia de la empresa de la inversión es lo que se reparte. Existen diferentes tipos de dividendos. El dividendo a cuenta, que es la parte del dividendo que se paga a los accionistas como anticipo a los beneficios obtenidos. El dividendo complementario es el que se añade al ya entregado a una cuenta. El dividendo fijo es una cantidad en la empresa fija sin tener en cuenta el beneficio obtenido.
Por ejemplo, se puede acordar un pago de $0.45 por acción. El dividendo extraordinario es un pago de dividendos excepcional que se reparte en caso de que la empresa haya obtenido un beneficio extraordinario al ejercicio. A lo mejor tuvieron un aumento en alguna ganancia y eso fue extra. El dividendo en acciones, pues es el que reparte de forma de acciones adicionales a la empresa y que no se representa en efectivo. Dentro de los dividendos hay unas fechas importantes que tenemos que tomar en cuenta. Por ejemplo, dentro de la sociedad de los pagos de dividendos que se hacen ya sea semestralmente o anualmente, que eso lo determina la empresa, están las fechas de declaración. Es la fecha en que se anuncia la cuantía del dividendo. La fecha de registro, que es la que, bueno, ya. La fecha de registro es la que indica que todos los accionistas deben estar registrados en esa fecha, que tendrán derecho a recibir ese dividendo. La fecha del exdividendo es la fecha a partir de que la acción va a cotizar sin dar derecho a recibir un dividendo. Es decir, si un accionista adquiere una acción después de la fecha de declaración. Y la fecha de pago del dividendo, que es cuando ya los accionistas hacen el reparto de ese dividendo. Por ejemplo, aquí, Manuel, se te activó tu micrófono. por ejemplo, tomando en cuenta esas fechas, la fecha de declaración sería un jueves 15 de enero. El Consejo de Administración aprueba una resolución para pagar dividendos de $1 por acción. Al 16 de febrero, todos los accionistas registrados al 30 de febrero. Después, la fecha del exdividendo vendría siendo el miércoles 28 de enero. La corporación prepara una lista al 30 de enero de todos los individuos que se crea que son accionistas a esa fecha. Es importante recalcar que aquí la palabra que se crea es importante, ya que hay accionistas que pueden comprar acciones, pero que no se vea reflejado la parte de donde se está invirtiendo. La fecha del exdividendo, bien, la fecha del exdividendo vendría siendo aquí la del 28 de enero. Y el viernes 30 de enero sería la fecha de registro. Y al final, pues vendría siendo el lunes 16 de febrero la fecha de pago, una vez que se cuantifiquen o se haga la relación de todos los accionistas que tienen dividendos a pagar. Pero esta tabla es únicamente en la parte del efectivo. Ya en la parte de las acciones ya se utiliza otro tipo de método, que viene siendo también parte de la reinversión o del crecimiento del capital de la empresa. Ok, muy bien, excelente. Los dividendos se puede tomar la opción de repartir o de reinvertirlos. Y claro, para repartir hay un protocolo que es el que la compañera nos mostró. Hay que declararlos, registrarlos, repartirlos. Muy bien, excelente. Esto es parte del manejo del capital. Adelante. Sí, ¿se me escuchan? Sí, muy bien, María José. Muy bien. Bueno, dentro del tema 4 que se nos fue asignado está el subtema seguros y provisiones. Lo voy a llevar en 3 momentos, hablando de los antecedentes, la actualidad y el caso práctico. Si me pueden hacer el favor de cambiar, por favor. Dentro de los antecedentes, vamos a tomar en cuenta que dentro de la perspectiva histórica, podríamos decir que los seguros y las provisiones tienen 2 caras o son 2 caras de la misma moneda, ya que ambas herramientas persiguen un mismo objetivo, que sería proteger financieramente a la organización ante los eventos adversos, pero lo hacen de manera complementaria. Una con la otra, ¿no? De la mano. Se configuran como las reservas internas, las provisiones para hacer frente a las contingencias,
Y dentro de los seguros vamos a tomar en cuenta el concepto que nos van a permitir transferir esos determinados riesgos a terceros, principalmente pues asegurándolas. Dentro de los antecedentes, el anterior, por favor. Gracias. Dentro de los antecedentes podemos observar que inicialmente las empresas tendían a utilizar estos mecanismos pues de manera aislada, de manera reactiva, pero en la década de 1970 se da un auge, ¿no? Dentro de algunas empresas al utilizarlos, donde ya hacían un enfoque más fragmentado, donde los seguros se consideraban principalmente como un gasto inevitable. Las provisiones eran simples requisitos contables, teniendo en cuenta dentro de una empresa. En la época de la crisis del petróleo, en 1973, hubo unas pues, turbulencias ¿no? financieras, las cuales marcaron un punto de inflexión, las cuales pues fueron impulsando el enfoque pues más integrado. En el año de 1996 destaca Bernstein este avance estratégico que tuvieron las aseguranzas. Y como punto de referencia en la actualidad, la teoría moderna dentro de los avances cuantitativos nos habla entonces que el riesgo se ha dado de paso en forma integrada o de forma íntegra en las decisiones de provisiones y aseguranzas. Algunos de los fundadores y contribuyentes claves está Edmund Halley, Abraham Moyre, Andrei, Harry, Robert, en algunos años hasta el 2023. La que nos está actualmente es la teoría moderna de carteras en base a la gestión cuantitativa de los riesgos financieros. La siguiente, por favor. La administración actual exige integrar los seguros y las provisiones como parte de un sistema de control interna, la planeación financiera y la generación de valor sostenible para los grupos de interés. Haciendo un poquito de reflexión en los casos prácticos, voy a dar un ejemplo conjunto al que traigo aquí en la presentación. En algún caso de una empresa que cuente en una zona de riesgo donde ya sean inundaciones o tengan un accidente automovilístico, en el momento que hagan el traslado de la mercancía, pues tenemos que considerar un seguro para ello, ¿no? Más allá del seguro a las personas, sino también a la parte estratégica del producto. En el caso del primer sector de la agricultura, por ejemplo, se genera un seguro para que ellos tengan un pago ya fijo, por ejemplo, dentro de, no sé, vamos a considerar el cultivo del maíz o el cultivo del trigo. Ya se hace un pago seguro con una almacenadora dentro de unos hilos para que puedan considerar tanto ya en el pago de la tonelada de este producto. Hay un riesgo ahí, es dentro de la planeación financiera la decisión de tomar un precio seguro o aventarse a la decisión de esperar cómo va la cosecha, ¿no? Para la temporada. En la siguiente diapositiva, por favor. Dentro del caso práctico voy a tomar en cuenta a Bimbo, siendo una empresa mexicana que tiene un gran valor dentro de la producción, la exportación y el reflejo a la sociedad, ¿no? Y la responsabilidad sostenible. El Grupo Bimbo ha implementado una política integral de seguros que cubre varios aspectos sobre daños activos fijos, es decir, a las plantas y la flota vehicular que tienen, con pólizas de multirriesgo. Abarca también seguros de transporte y distribución ante siniestros logísticos, hablando ahí del traslado, ¿no? De la mercancía. Así también como los seguros de la responsabilidad civil por producto, las pólizas de riesgo que contienen, por ejemplo,
a daños cibernéticos o a un ataque al sistema de logística que puedan contener. O asimismo, pues a la parte del software, ¿no? De la propia producción que mantienen en sus plantas. El resultado de la empresa que ha tenido, pues es la reducción a la exposición directa de sus eventos con impacto económico catastrófico y cumple con las normativas, obviamente, internacionales, ¿no? Respecto al control de riesgos. Otro enfoque dentro de esta misma empresa se habla que reconoce las provisiones para hacer las reclamaciones laborales en curso en distintos países, las garantías que se ofrece también con ellas para ciertos productos y las posibles sanciones regulatorias, ¿no? que el mercado lo amerita. En el caso de las empresas que son de consumo directo a la salud, háblese de un programa alimenticio como lo tiene Bimbo o alguna farmacéutica, pues es importante tener las normas, ¿no? Bien establecidas por las regulaciones de salud que lleva. Algunos de los ejemplos dentro de estas provisiones son las determinadas de bajo criterio por probabilidad y mejor estimación, conforme a la NIC 37, dentro de los pasivos y los activos, ¿no? Y el resultado clave, pues, es fortalecer la transparencia contable y evitan ese impacto sorpresivo en la utilidad neta. Y genera, obviamente, con esto a los inversionistas un sólido, ¿no? Comportamiento con las empresas, ¿no? Que tienen este tipo de aseguranzas y compromisos, ¿no? Llámese en la parte de la responsabilidad social. Hay que hablar, obviamente, que este tema en la administración actual, pues es de suma importancia, ya que está fortaleciendo la transparencia dentro de la planeación estratégica. Por mi cuenta es todo, doctora. No sé si alguna de mis compañeras tiene algo más que aportar. Muchas gracias. Gracias, María José. Pues interesante el tema de los seguros, ¿eh? Los contratos de seguro, pólizas de seguro, son inversiones fuertes, pero son necesarias para proteger el daño contra nuestros activos fijos, ¿sí? Bodegas, autos, software, en fin. Es necesario y también la empresa tiene que tener una política de manejo de seguros contra lo que son las provisiones. Las provisiones son contra posibles pérdidas que tenga la empresa en algún año y cómo va a afrontar. Tiene que tener un recurso para afrontar con algún recurso si no tuvo ganancias, utilidades en ese periodo, ¿sí? Un tema muy importante, seguros y provisiones, son parte de una estrategia financiera. Todos estos temas que hoy vimos, que ustedes desarrollaron, son de una administración financiera estratégica porque cuestan, impactan el valor dentro de la empresa y se tiene que hacer una buena planeación. Definitivamente, si no se planea el pago de seguros, la reposición de activos fijos, al apalancamiento financiero, pues no podrían funcionar las empresas, ¿verdad? Pero gracias a personas como ustedes, administradores, que tienen ya experiencia, conocimiento, el perfil, se hace un buen trabajo. Bueno, mis estimados doctorantes, hasta aquí hemos cerrado con nuestra materia. Bueno, no sé si alguien tenga algo que comentar antes que cerremos. ¿Alguna duda o demás? Les comento, si no pudieron subir la tarea de la exposición o bien, por ahí viene en el auto la compañera, o del ejercicio en la semana pueden subirlo, ¿eh? ¿Para qué? A ver, si les comento, la semana del día 21, que todavía vamos a estar de vacaciones al 25, yo puedo evaluar y emitir mi acta y ya tenerles calificaciones, que a lo mejor por ahí a Andrea le paso las calificaciones ya del grupo, ¿sí? Y puedan conocerlas, ¿sí? Entonces, ha sido un placer trabajar nuevamente con ustedes, son muy proactivos, tienen experiencia, aparte están en la docencia, bueno, y esto les hace ser personas muy dinámicas,
Ha sido un placer trabajar con cada uno de ustedes. Yo también me llevo un conocimiento, tanto que ahorita que vi los métodos con Andrea me encantaron para compartirlos con mis alumnos y el material de ustedes, ¿eh? Así que lo voy a ocupar porque está muy interesante. Les deseo el mayor de los éxitos en lo que continúen en sus trabajos y actividades y que disfruten estas vacaciones, que disfruten a la familia, que se tomen un buen descanso que bien merecido lo tienen. Gracias, doctora. Igualmente, muchas gracias por todo el conocimiento, por todas las aportaciones. Creo que hablo en nombre de todos nuestros compañeros, es de nuestras clases favoritas y no no es por adularla, la verdad. Es de las clases en las que todos Gracias. estamos bien activos todo el tiempo y le agradecemos mucho su tiempo, doctora. De verdad, disfrute mucho sus vacaciones y esperemos a volverla a encontrar. Muchísimas gracias. ¿Les queda poco ya para su doctorado? ¿Les queda ya algún Relativamente. año? Ah, bueno, pues cuando menos vean, ya se están graduando. Y eso es una satisfacción muy grande. A lo mejor los puedo ver en otra materia y si no en algún congreso de investigación o por qué no, ¿verdad? En algún encuentro de tecnológicos, que me daría mucho gusto. Y si no, bueno, un abrazo a la distancia. Cuídense mucho, disfruten a la familia y en lo que los pueda apoyar, aquí estamos, no solamente para la materia o cuestiones del colegio, que en algo les pueda apoyar con todo gusto. Un fuerte abrazo, que Dios los bendiga mucho. Gracias, nos vemos. Muchas gracias. Gracias, Excelente igualmente. tarde. Cuídense. Hasta luego y gracias al Gracias. colegio también por la grabación. Hasta luego. Buena tarde y felices Felices vacaciones. vacaciones. Hasta luego. Gracias. Gracias.